mañana con 23 minutos. Hoy también nos acompaña la asambleísta por el Movimiento Construye, Alexandra Castillo. Ella es integrante del Consejo Administrativo Legislativo CAL y dialogaremos sobre la ley de urgencia económica en materia energética y acerca también del juicio al ex vicepresidente Jorge Glass. Muchas gracias por acompañarnos, asambleísta, en este diálogo informativo. Bienvenida. Gracias, mi gentil, por el espacio. Muy buenos días. Bueno, el CAL ya remitió en efecto el proyecto de ley de competitividad energética a la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Cuáles son los alcances de esta nueva propuesta del presidente Daniel Noboa, asambleísta? Bueno, en efecto, nosotros sesionamos el día viernes y se hizo llegar la propuesta emergente con relación al tema energético. Esto fue pasado a la Comisión de Desarrollo Económico. Dentro de la Comisión de Desarrollo Económico, ellos están haciendo los diferentes análisis. Igual forma, las diferentes bancadas están haciendo sus análisis y ellos procederán a dar su objeción o su aprobación. En este punto, más bien que objeciones, sus observaciones con respecto a la ley y el primer debate que se vaya a dar. Dentro de esto, nosotros como bancada nos estamos reuniendo el día de hoy, pero ya hemos hecho un pequeño análisis sobre lo que es la ley energética. El planteamiento del gobierno es un poco lo que tiene que ver con la remisión de los intereses a las diferentes empresas y sobre todo a las más grandes. Lo que nosotros queremos saber, y también desde mi punto de vista como asambleísta he solicitado a las diferentes empresas eléctricas a nivel nacional, cuáles son las empresas principales, los principales deudores, porque de esta forma también queremos conocer un poco más a profundidad a quién vamos a apoyar, a quién apoya esta ley y contra quiénes van a ser los beneficiados en sí al 100%. Se ha hablado un poco del sector residencial, que sería como que uno de los mayores beneficiarios con esta remisión de intereses. ¿Es así o no? ¿Cuáles son esos puntos en discusión? Dentro del sector residencial tendríamos que ver, o sea, cuál es la deuda, porque recuérdese que si estamos hablando dentro de los condominios, cada vivienda tiene su independencia, entonces no creo que sea una deuda o un monto mucho más alto y que vaya a generar mayor recurso para el Estado. Tendríamos que ver más bien en las empresas y también los proyectos. Sé que en este momento se necesita mucho recurso para poder apoyar al Estado y sobre todo para hacer los planes de mitigación y no tener los problemas que estamos teniendo en este momento, los problemas de apagones, los problemas de que se disminuye el comercio, porque si no tenemos energía, a ver, la pobre señora de la tienda en este momento está siendo afectada, el empresario, el microemprendedor que en este punto empieza a despuntar y sobre todo en esta época navideña, en esta época que todas las familias quieren un recurso adicional. Hemos sido afectados porque si no tienes luz no puedes hacer nada. Incluso la persona que presta servicios profesionales, el profesional que lleva contabilidad es afectado porque tiene que acomodarse a los horarios que no van a haber cortes. Entonces, en este punto sí tenemos que hacer un análisis un poco más profundo y sobre todo ver hacia dónde va a ir esta remisión de los intereses, cuál va a ser el objetivo en sí de la reinversión de los recursos que se van a tener aplicando la remisión. Por ejemplo, se ha dicho el mejoramiento de la infraestructura, que es lo principal que hace falta en el país. En verdad que sí, pero tenemos que ver que tenemos hidroeléctricas que no han generado o no están cumpliendo su objetivo para los cuales fueron construidas. Incluso también tendríamos que ver el proyecto hacia dónde vamos con la energía renovable, porque cada vez nuestro país sigue evolucionando y cada vez tenemos que nosotros también tratar de controlar lo que es la contaminación ambiental. Muy bien, bueno, también hay algunos economistas que hablan de transparentar las cuentas. Por ejemplo, cada año se habla de un subsidio a ciertos sectores y uno de ellos es el sector industrial, que dicen que se les puede quitar ese subsidio. Tendrían que hacerse un análisis a profundidad y yo estaría de acuerdo, porque si empezamos a ver los subsidios, se han dado en verdad al sector industrial. Como dije, la microempresa, los microemprendedores no han sido beneficiados, ni en la ley económica anterior y en la actual tenemos que revisar a profundidad hacia dónde va enfocado el subsidio. ¿Usted cree que de pronto este cambio o al momento de quitar el subsidio, de pronto se podría elevar el costo de la planilla de este servicio de energía eléctrica para otros sectores también?
Si es que no tenemos un plan paralelo, incluso como ser de energías limpias como se tiene en la provincia de Loja, yo creo que sí podría subir, pero eso tiene que hacerse un análisis a profundidad y yo creo que tenemos que ver proyectos también que se vayan a presentar o que vayan acordes a la nueva reforma o el nuevo proyecto de ley que está presentando el gobierno. ¿Cómo entender también este punto de lo que implicaría que esta ley energética viabiliza el autoabastecimiento, pero con energía renovable? Eso es fundamental. Como decía, las energías limpias es lo que tiene que venir y lo que tenemos que nosotros apoyar y apuntalar en el desarrollo y sobre todo, como hemos visto, para no tener el inconveniente que tenemos ahora de los cortes de energía. Yo lo veo muy bien a ese proyecto, pero como digo, tenemos que ver hacia dónde se va a enfocar, cuáles son los proyectos macro que nos van a enviar a la Asamblea o cómo se van a hacer los convenios. El presidente, el señor Noboa, él está hablando mucho de la inversión público-privada. Entonces, en este punto tenemos que ver hacia dónde se va a fusionar, cómo van a ser los proyectos, cuál es el objetivo y según eso nosotros como asambleístas tenemos que apoyar al desarrollo del país. Y es que precisamente dentro de la Asamblea hay algunas bancadas que hablan de un intento de privatizar el sistema eléctrico. Hasta el momento, como usted dice, es un intento, es un pronunciamiento, es un rumor. No tenemos nosotros un planteamiento, no nos ha llegado nada oficial. Esperemos que nos llegue y según eso nosotros haremos un análisis. En el caso de que así sea, de que eso se esté planteando, tenemos que hacer un análisis. No puedo tener un pronunciamiento anticipado porque incluso como bancada tenemos que ver los beneficios. Beneficios sobre todo, y siempre hemos dicho nosotros como bancada de Construye 25 vamos a respetar y vamos a apoyar el desarrollo económico, pero no más impuestos y sobre todo esto tiene que ser beneficio para nuestros ecuatorianos. Pero es decir que sí le dan cabida o entrada de pronto a un intento de privatizar el sistema eléctrico, no es que estarían totalmente contrarios. Tendríamos que hacer un análisis. En este momento no es apropiado, podría dar un criterio personal, más no general de la bancada y en este punto se debe de conversar en general. Asambleísta, ¿qué otros puntos podemos destacar de esta ley de competitividad energética? Bueno, lo que hemos podido analizar nosotros es, y se ve fundamental, como topábamos anteriormente, es las energías limpias. Yo creo que para esto, incluso anteriormente, antes de estar en la política, tengo entendido y habíamos hecho un poco de investigación, hay muchas entidades de fuera del país que quieren invertir y esto sería de hacer una reforma o ver cómo se vincula el trabajo con los diferentes GATS, porque ellos también se puede presentar proyectos sobre todo para tener energía limpia. Pero eso tomaría un poco más de tiempo. Tomaría un poco más de tiempo, pero yo creo que tenemos que dejar trazada una hoja de ruta que es fundamental, porque hacia allá tenemos que ir. Porque recuérdense que en este momento nosotros estamos teniendo el cambio climático y vamos a tener, va a ir disminuyendo lo que es el agua. Entonces, en este punto debemos de ver hacia dónde apuntalamos y generar energías limpias. ¿Qué otras medidas debería implementar el gobierno parte de esta ley para tener una solución a corto plazo con respecto a los apagones? En este periodo no lo estamos teniendo, pero sí podría darse en enero o febrero, como han dicho algunos expertos en la materia. De lo que hemos visto y los reportes de la ministra es el problema del estiaje, pero en este punto también tenemos que ver las causas y también hacer los trabajos de mitigación. Si nosotros estamos dando el mantenimiento y hacemos dentro de esto se consta una hoja de ruta de mantenimiento y de mitigación, no vamos a tener ese problema, porque siempre van a haber los sedimentos dentro de las represas. Si nosotros empezamos a hacer los mantenimientos, de esa forma el caudal va a ser el normal y vamos a poder tener energía. ¿Qué ha pasado en la Asamblea con el tema de fiscalización en cuanto a esta crisis energética que está atravesando el país? Se están haciendo los pedidos, las diferentes bancadas y los asambleístas están haciendo los pedidos de información y se están haciendo los diferentes seguimientos para poder ver la negligencia en donde estuvo la problemática en el ministro anterior y en el gobierno anterior. ¿Está suspendido por el momento el juicio al exministro de Energía? Sí, este momento sí, están suspendidos, pero eso se tiene que ver con respecto a la Comisión de Fiscalización, cómo va a proceder. Perfecto. Bueno, en otro tema también que estuvo ahí en la Asamblea Nacional dando vueltas, que es el juicio al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué pasó con ese tema finalmente?
Bueno, ese tema, como es de conocimiento público, se regresa directamente al juez. Eso no tenía que haberse aceptado porque recordemos de que no era competencia de la Asamblea porque, como se dice, es el ex vicepresidente. Nosotros ya no teníamos facultades para poder nosotros juzgar o hacer un pronunciamiento, pero en sí se pasó por este momento, se ha regresado porque no tuvo los votos y al mismo tiempo tenemos conocimiento que la fiscal lo ha hecho público, que ya se tiene fecha sobre todo para lo que es para seguir con el proceso debido sobre todo que se deben de encargar la parte judicial en ese tema. Es decir, que lo que ocurrió en la Asamblea no tiene validez. En este momento, ¿Necesario? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó eso? No tiene validez porque no hubo ningún pronunciamiento, no hubo la votación y como decíamos y como nosotros como bancada de Construye desde el inicio nuestra propuesta fue plantear el cambio del orden del día, no se dio paso y por ende era regresar el proceso porque no teníamos competencia para seguir adelante con el proceso. Ahora bien, bueno, está ya en las manos de la justicia. ¿Cuál es la opinión de la bancada al respecto con este juicio que se lleva a cabo en contra del ex vicepresidente? Está en manos de la justicia sabe hacer su trabajo, lo ha demostrado la justicia en este punto, hemos visto como el tema del caso Metástasis y esto seguirá adelante y nosotros simplemente somos veedores y respetuosos de cada una de las funciones del Estado. Finalmente, asambleísta, también para conocer un poco los tiempos de la aprobación de esta ley de competitividad energética, ahora está en la Comisión de Desarrollo Económico, se están haciendo las observaciones, en qué tiempo se esperaría ya que llegue a debate en el Pleno para ya poder tener una aprobación, porque es una preocupación emergente para el país esta crisis energética. Bueno, como ese conocimiento se tiene 30 días, los 30 días, pero tengo entendido estos días por las fechas que viene el feriado de lo que es de fin de año, nos deben de llamar porque no ha sido llamado todavía para el primer debate en pleno, se debe de estar agendando para la próxima semana, estaríamos entre el martes o jueves de la próxima semana se llegará el debate a pleno de el primer debate de la ley energética. Si bien es cierto, como usted dice, es emergente, es un proyecto emergente, pero no debemos descuidar y también decirle un mensaje a nuestro presidente que no podemos descuidar la seguridad y sobre todo en este momento, que es un feriado que tratamos de reactivar el turismo, pero seguimos con las amenazas constantes, entonces sí tenemos que priorizar. Si bien es cierto la reactivación económica, pero va de la mano con la seguridad, como lo habíamos propuesto como bancada nosotros. ¿Cree entonces que es como que un poco tardía la respuesta del presidente Noboa al enviar primero ley de urgencia económica antes de la ley de seguridad de pronto? Van de la mano y yo creería que el presidente debe de poner un poco más de énfasis, sobre todo en el proyecto y la ley, el plan Fénix que nos ha hablado, no tenemos conocimiento, pero lo tiene que hacer llegar, porque va de la mano. Si nosotros no tenemos seguridad, si a los ecuatorianos no les damos seguridad, si a la ama de casa, si al pequeño hotelero, si al pequeño comerciante de la playa o de los diferentes lugares turísticos no le brindamos seguridad, ¿cómo vamos a reactivar económicamente? Entonces va de la mano esto y se tiene que hacer una hoja de ruta y tenemos que seguir trabajando en conjunto. Muchísimas gracias por esta entrevista, asambleísta, que tenga un excelente día miércoles. Gracias por su participación. Gracias a usted, buen día. Buenos días, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Estuvimos dialogando con la asambleísta por el movimiento Construye, Alexandra Castillo, integrante del Consejo Administrativo Legislativo CAL. Nos vamos a una pausa comercial. Más adelante estará con nosotros también el concejal de Quito, Bernardo Abad. Ya regresamos.